Bueno, comentábamos con Pato que se acerca el fin de la pandemia, pero tenemos encima las elecciones de este fin de semana, las consecuencias, la instalación además de la Convención Constituyente y la lectura que hace el mercado de esto, ¿no es cierto? Estamos con el director de Portfolio Solutions de Credit Corp Capital, el señor Klaus Kempf, que siempre nos acompaña con muy buena visión respecto del mercado local e internacional. ¿Cómo estás, Klaus? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Cata, ¿cómo han estado ustedes, Pato? Hola, Tanto Klaus, tiempo. ¿qué tal? ¿Qué tal? Klaus, te escuchamos como si estuviéramos sentados al lado tuyo en el estudio. Sí. Sí. ¿Cuándo vamos a volver a eso, a juntarnos cara a cara? Sí, faltará poco, ¿no? Estamos optimistas nosotros por acá hoy día, fíjate, Klaus. Yo les decía, yo fui el último entrevistado que les tocó en el estudio el año pasado. Y ahí cerramos las puertas. No, Oye, si espero que nadie se llegásemos a culpable. volver al estudio, serás también nuestro primer invitado en el estudio. Buenísimo, ahí yo me anoto. Excelente. Cuéntanos, Klaus, nosotros creemos de todas formas que probablemente va a costar recuperar la normalidad post pandemia, ¿no? Pero estamos optimistas con la posibilidad de que quizás como estamos viviendo la pandemia hoy día, cambie, mute definitivamente en los próximos meses, o quizás semanas. Sí, seguro. O sea, nosotros tenemos la expectativa de que vamos a tener una recuperación, sobre todo este segundo semestre, bastante más marcado. Como ustedes mismos comentaban recién, o sea, los países que han avanzado más rápido con la vacunación son países que nos están mostrando de alguna forma la efectividad de la vacunación. Hay un pueblito en Brasil que también hicieron como una prueba y dijeron vamos a vacunar a todos los adultos. Y la verdad no se han enfermado. Entonces, yo tengo la impresión de que igual no vamos a dejar de hablar del coronavirus por los próximos 2 o 3 años, pero la vida va a volver a un 90% de la normalidad de aquí al 18 de septiembre. ¿Se acuerdan? La otra vez les dije 18 de septiembre. Yo creo que ahí vamos a tener nuestra primera celebración ya un poquito más fuera de pandemia. Uy, ojalá. Oye, Klaus, un poco volviendo al mercado en general, fue una caída muy violenta cuando empezó la pandemia, los mercados cayeron fuerte, la economía tuvo un retroceso gigantesco, nunca antes visto en la historia, pero la recuperación también ha sido bien fuerte, tanto en crecimiento, en Estados Unidos el empleo, y bueno, las bolsas de Estados Unidos han rentado más o menos 10% de lo que va de este año solamente. Sí. ¿Cómo esperas que siga desenvolviéndose la bolsa americana para empezar? Es súper buena pregunta porque hay muchas personas que hablan de burbuja ya. Y la verdad, cuando uno piensa en la bolsa americana, yo no diría que estamos en una burbuja, pero sí que hemos avanzado rápido en una recuperación de los precios. Entonces, de alguna forma, ya la mayor parte de la recuperación de los múltiplos está incorporada y finalmente lo que uno espera hacia adelante es que las utilidades vayan generando un poquito más de rentabilidad en lo que queda del año. Nosotros apuntamos a niveles, no sé, siempre poner números al S&P es difícil, pero 4.300, 4.400 puntos. Creo que todavía le queda espacio, pero cuando llegó hace semana y media a los 4.200 puntos, la verdad, el upside del año ya se había consumido en los primeros 4 meses. Entonces eso empieza a generar un poquito más de volatilidad, un poco más de correcciones. Y sinceramente nosotros hace ya más de 2, 3 meses que estamos migrando hacia afuera de Estados Unidos. El año pasado lo pasamos casi todo el año overweight o sobreponderados de Estados Unidos. Sí. Y lo que hemos hecho desde final del año pasado y sobre todo los últimos 2 y 3 meses es ir potenciando nuestras inversiones fuera de Estados Unidos. Y ahí partimos con Inglaterra porque era una región que a nadie le gustaba por el coronavirus, por la nueva cepa, por el Brexit. Y la verdad nos ha ido súper bien ahí. Porque Inglaterra ha sido el líder en la vacunación, en la reapertura y el mercado le ha ido favoreciendo por lo mismo. Estamos montando ahora posiciones en Europa más fuertes, en el resto de Europa, porque creemos que de alguna forma las noticias positivas en Estados Unidos ya están en los precios, mientras que Europa está por alcanzar recién la velocidad crucero de vacunación y empezar a mostrar el segundo semestre una recuperación ya más atractiva. Y lo otro que nos gusta, y que lo comenté hace un mes en otro lado, es Brasil. O sea, Brasil también ya alcanzó su velocidad crucero de vacunación de casi 1 millón de personas al día, y eso va a generar un segundo semestre muy bueno, y es lo que ha hecho que durante los últimos 30, 40 días Brasil sea de las mejores bolsas del mundo. Ah, mira, oye, Pato, dale. Sí, podemos hablar, me interesa mucho hablar de Europa y de Brasil. A ver, son dos buenas oportunidades que comenta Klaus. Klaus, Europa, es bien riesgoso ese call, porque esta historia de Europa de que está barato y que entra en el mundo value
ha estado presente por lo menos, yo recuerdo, 10 años. Y Sí. no ha entregado, por distintas razones, tienen enredos políticos, la economía es más friccionada, pero las compañías no logran el dinamismo que sí logran las americanas. ¿Cómo crees que se cataliza esa subida en bolsa europea? Buenísimo. En realidad, cuando uno habla con los portfolio managers, por ejemplo, que de verdad saben de acciones y que se dedican a invertir 100% de su tiempo y a elegir acciones, una de las cosas, por ejemplo, Santiago, que trabaja conmigo, que ve los fondos de acciones latinoamericanas, una de las cosas que uno descubre es que las acciones baratas no pueden mantenerse baratas por mucho tiempo. Y es un poco lo que tú dices, es lo que le llaman técnicamente el value trap, algo que se ve barato, pero que se mantiene barato y nunca uno gana lo que esperaba ganar. Y de alguna forma lo que uno trata de identificar entonces son acciones que tengan valor, que estén por debajo de su precio objetivo, pero que además tengan en un futuro razonable algún trigger, algún detonante que permita catalizar ese precio a algo mejor. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Europa, ¿por qué se ha quedado atrás? Se ha quedado atrás principalmente porque ha tenido un proceso de vacunación y una política que no ha estado a la velocidad necesaria. Hoy día lo que estamos viendo es que ya la vacunación está alcanzando una velocidad crucero y vamos a empezar a ver sorpresas económicas al alza durante el segundo semestre. Ese es un primer catalizador. Un segundo catalizador tiene que ver con la moneda, con el dólar, porque el dólar allá alcanzó un pic. Nosotros creemos que el dólar va a tender a devaluarse. Creemos que la administración de Biden con Yellen no les va a molestar que el dólar se devalúe un poco, como sí le molestaba a Trump. Entonces, eso también va a favorecer inversiones internacionales de los mismos inversionistas americanos, y eso siempre ha generado flujo. Y como tú dices, Europa que nunca ha pagado también porque las bolsas europeas tienen una composición más marcada hacia el sector financiero, mientras que las americanas son más marcadas hacia el sector de tecnología. Y ese gap entre tecnología y financiera se fue abriendo por los últimos 10 años. Y la verdad creemos que la caída de tasas de interés sostenida que tuvimos en los últimos 10 años, el liderazgo de las tecnológicas tan marcado, en términos de utilidades probablemente se va a mantener, pero se está desbloqueando ese valor de los bancos, producto de mayor crecimiento, de un ciclo un poco más acelerado y al mismo tiempo de mayor inflación. O sea, la inflación no la hemos visto nunca. O sea, desde los 80, desde los 90, como que se acabó un poco la inflación en países desarrollados. Hemos estado discutiendo más deflación y creo que por primera vez nos estamos acercando a un periodo en que el mercado eventualmente va a darle una probabilidad de inflación, y eso le pega mucho mejor a Latinoamérica y a Europa que a Estados Unidos. Klaus Kienfe, director de Portfolio Solutions de Credicorp Capital. Vámonos a otra trampa de valor, a otro país que ha tenido problemas inflacionarios en el pasado, Brasil. También eterna promesa. Yo miré hace poquito, esta semana, el ETF de Brasil, y en el peor momento de la crisis subprime, por ahí por el 2008, llegó a niveles de $30. Hoy está en niveles de 39, o sea, 30% por arriba. En el mismo momento, en vez de haber subido 30%, la bolsa americana subió como 700%. ¿Por qué les gusta Brasil hoy día? ¿Qué es lo que tiene que no tenía? De alguna forma, cuando comenzó la pandemia el año pasado, uno tiene que pensar qué país tiene la capacidad de reacción para este evento inesperado más fuerte. Y ahí, no sé si se acuerdan, lo conversamos, Estados Unidos era como el lugar. A lo mejor Alemania, si no hubiera tenido el enredo político en Europa, porque al final lo que necesitábamos para sacar la economía de la pandemia de alguna forma era, por un lado, tener la capacidad de gastar, tener dólares para gastar y tener la disposición a gastar. Y los países emergentes, si bien normalmente tienen un poco esa disposición a gastar, no tenían tanta la capacidad de gastar como la tenía Estados Unidos. Entonces, all in Estados Unidos el año pasado. La pregunta, y eso funcionó, la pregunta es, ¿cuál alternativa de inversión que yo pueda invertir hoy día puede ser que en los próximos 12 meses valga 20% más? Y probablemente Estados Unidos no esté ahí. Estados Unidos puede valer 5% más, pero no 20%. Entonces tratamos de buscar un poquito más allá. Y cuando uno ve el crecimiento de utilidades proyectado para las compañías de Brasil, están en los niveles más altos del mundo para el 2021 versus el 2020. Obviamente la base de comparación es baja, estos números tienen harta volatilidad,
pero eso hace que los múltiplos queden bastante atractivos. De nuevo, el value trap puede ser un problema, trampa de valor, que yo compro algo barato y se mantiene barato para siempre. Pero los inversionistas hemos visto como los últimos meses han estado reaccionando muy bien a dos cosas principalmente: a una economía que reacelera, ¿cierto? Pero también a noticias positivas de la vacunación. Y así como Chile fue el líder en las bolsas en enero y febrero, no sé si se acuerdan que éramos como la mejor bolsa del mundo antes de que se cayera todo. Sí. Brasil está con una dinámica de vacunación y una dinámica económica que probablemente haga que el julio y el agosto de Brasil sean el enero, febrero, marzo de Chile. O sea, de verdad, si los mercados empiezan a anticipar eso, que es de hecho lo que ya está pasando en el mercado, lo que vamos a ver es un Brasil liderando las bolsas internacionales. O sea, hoy día es más fácil decirlo, porque ya llevo un mes con este speech. Al principio era más, nadie me pescaba mucho, nadie me creía tanto, ¿cierto? Pero hoy día, cuando ya llevamos un mes de momentum positivo, lo que estamos viendo es que de verdad esta preocupación de que Brasil pudiera hacer delivery con las vacunas, porque se acuerdan que la preocupación no era solamente tener las vacunas, sino que no se calentaran en el camino, que llegaran a la selva amazónica sin que se estropearan. No sé, había un montón de preocupaciones. En realidad se ha desbloqueado y Brasil está teniendo la capacidad y tiene una cultura importante, histórica, de vacunación. Entonces, nosotros creemos que Brasil va a ser uno de los países líderes en vacunación en el próximo trimestre y va a entrar muy bien al segundo semestre. Todo eso de la mano de términos de intercambio muy positivos. Hay que pensar que los commodities han venido muy al alza y eso también ayuda mucho a las arcas fiscales, ayuda mucho a la economía en general. Nosotros creemos que los precios de los commodities se van a mantener altos y de hecho Vale, si el precio del hierro se mantiene al nivel que está, a pesar de que Vale ha subido como 100%, podría subir otro 100% más. Porque de verdad el margen que se ha generado por sobre el precio histórico es gigante. Es lo mismo que pasa en el cobre. O sea, si las empresas de cobre vivían con el cobre al 2,5 y tenían una ganancia chiquitita, ya con todos los costos fijos hundidos, cuando el cobre está al 4,5, todo eso que queda es flujo de caja libre, utilidad para la compañía y dividendos. O sea, Vale está entregando dividendos históricos estos años, o sea, estos trimestres, y probablemente lo siga haciendo, y eso empieza a dinamizar el sector financiero. Petrobras probablemente es el único asterisco ahí que a lo mejor no nos gusta tanto, pero las valorizaciones ya están más atractivas. Y lo otro que hay interesante en Brasil, que no sé si le han dado una vuelta, pero Brasil, uno siempre piensa en Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, y sacaba un poco la bolsa, pero la verdad hay una componente de empresas medianas, súper tecnológicas, que se están listando directo en el Nasdaq. Entonces son empresas que están realmente en la punta de la tecnología y que están rompiendo fronteras y que están siendo súper beneficiadas en este escenario también. Y es ahí donde a nosotros nos gusta encontrar valor adicional, que creemos que hay un montón de valor adicional para desbloquear en esas compañías medianas. Klaus, oye Klaus, qué ganas de irse a Brasil, con todo lo que nos has dicho, aparece como muy, muy, muy tentador. Pero me quiero enfocar un poco en Chile porque tenemos elecciones este fin de semana y quiero saber qué es lo que ustedes están esperando para el lunes, ya no pensando solamente en el resultado, sino que más bien la reacción que podría tener el mercado a puertas de las elecciones. Cuéntanos. A ver, el mercado obviamente va a moverse dependiendo de qué es lo que pase un poco con las elecciones, ¿no? Hoy día justo todas las encuestas están como en el margen donde uno diría, si está por debajo de esto va a pasar esto, si está por encima de esto va a pasar esto. Entonces es muy difícil, Cata, decir el dólar va a terminar más arriba, el dólar va a terminar más abajo. Preparamos nosotros una tablita con escenarios. Claro, y para aprovechar la coyuntura, porque sabemos que hay mucha liquidez, que está también el tema de los commodities, que también le pega a la bolsa, y uno dice, ¿por dónde se puede eventualmente un inversionista sacar provecho de la situación actual? Nosotros creemos que lo más importante es entender algunos puntos como importantes de valor, y ahí es donde creemos que el IPSA tiene un poco más que ganar que perder, a menos que tengamos un escenario muy negativo. O sea, si tenemos un escenario en donde hay una mayoría de más del 75%,
que no es el escenario hoy día claro, o sea, en el fondo que haya un bloque de 75 y otro bloque de 25 menos, creemos que ahí el IPSA podría tener una caída de 10%. Pero si no ese es el caso, que yo creo que no va a ser el caso, porque ese es un caso bien extremo, las caídas ya están relativamente acotadas porque el IPSA ha venido a la baja. Si estuviéramos en 5.000 puntos, yo hoy día no estaría ahí, pero a los niveles actuales que estamos ya estamos encontrando valor y probablemente si no tuviéramos elecciones este fin de semana, el IPSA estaría ahora en 5.500 puntos. Mira. Entonces, eso significa que si tenemos una elección en donde podemos identificar que la constitución a la que vamos a llegar va a ser una constitución de consensos, eso significa que haya un 60-40, un 65-35, ese tipo de 65-35 ya está un poco más en el límite, pero pongamos un 60-40 que nos asegura una constitución un poquito más de consensos. Eso perfectamente podría hacer que el IPSA vuelva a acercarse a los 5.000 puntos o incluso los supere un poco. Hay una parte de la elección que tiene que ver con cuál es nuestra proyección de cuál va a ser el presidente a fin de año. Porque ahí también es clave, porque esta elección es la última gran encuesta, entre comillas, de presidencial. Entonces, por mucho que la Constitución sea relevante, yo creo que la votación de la Constitución no va a ser la más importante para anticiparse al presidente, y yo creo que ahí es clave ver la votación de concejales, por ejemplo, de gobernadores, de alcaldes, hacer una mezcla entre esa votación más tradicional para poder ver las fuerzas que están de cara a una votación tradicional de presidente de fin de año, porque creo que la votación de constituyentes es una votación particular que no necesariamente va a reflejar las fuerzas políticas. De hecho, el apruebo sacó mucho más votación que lo tradicionalmente de centro o de izquierda, por ejemplo. Entonces, hay esa votación de constitución es más transversal, no es necesariamente por partidos políticos. Perfecto. Muy bien, pues Klaus Kempf, vamos a contactarnos contigo de todas maneras en las próximas semanas para evaluar precisamente lo que pasa este fin de semana. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. Mucha suerte. Klaus, Oye, muy bien. Un gusto como siempre, Cata, Pato, que esté muy bien. No, a ti, gracias Klaus. Klaus es director de Portfolio Solutions de Credit Corp Capital. Muy interesante y una suerte poder contar con él, la verdad, en la previa de estas elecciones, Pato.